Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte, lunes 31 de octubre. Terminamos e iniciamos. Terminamos este mes de octubre, como siempre, terminamos de la mano de Dios, dándole gracias, exaltando que Dios ha estado con nosotros, ha cuidado, nos ha guardado, nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí nos ha traído Dios. Y ahorita en la oración le vamos a dar gracias al Señor por el mes de octubre, por todo lo que nos permitió vivir en este mes. Aún también agradecerle a Dios por las cosas, tanto las buenas como por las malas, y pedir que este nuevo mes de noviembre, que empezamos mañana, también sea lleno de su presencia y que nos ayude a seguir caminando con Él y nos fortalezca. Y terminamos e iniciamos nueva semana, hoy lunes, también de la mano de Dios, y también vamos a pedir por fuerzas para eso. Entonces le voy a invitar a orar para que hagamos la meditación de esta noche. Señor, en esta noche nosotros nos acercamos a tu presencia dándote gracias por un mes, por todo el mes de octubre, por lo que nos permitiste vivir, tanto las cosas buenas como las malas. Enséñanos a ver tu mano en todas las cosas, y aún más en las cosas que no son tan positivas, en las cosas negativas. Ayúdanos a ver tu mano cuidando y protegiendo de nosotros, de nuestras familias y de los nuestros. Señor, sigue cuidando, bendiciendo y protegiendo para este nuevo mes de noviembre, y te pedimos que abras las ventanas de los cielos y nos sorprendas con tus bendiciones. También te pedimos por esta semana que iniciamos, para que tú nos des nuevas fuerzas y podamos hacer todas las cosas como para ti, no como para los hombres. Bendice en esta noche, te lo pedimos, tu palabra, y habla en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. La carta a los Efesios, y un pasaje muy conocido de Efesios, que es la famosa armadura de Dios. Les voy a leer la armadura de Dios como tal. Así que les voy a leer del versículo 14 hasta el 17. Dice así, Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en la armadura de Dios hay varias cosas, y lo que Pablo está diciendo es una realidad espiritual a la cual muchas veces somos ajenos, no nos damos cuenta, pero hay cosas espirituales detrás del mundo que podemos ver. La historia de Elías y de Eliseo y su criado, en el cual los rodeaban ejércitos enemigos, y Eliseo oró para que su criado le fueran abiertos los ojos espirituales, y cuando Dios le abrió los ojos espirituales, pudo ver más allá de todo el ejército enemigo, todos los ejércitos celestiales de Dios allí alrededor de ellos y cuidando de ellos. La Biblia nos habla de una realidad espiritual que nuestros ojos físicos no pueden captar la gran mayoría de las veces, pero que es real. Por el hecho de que usted y yo no nos demos cuenta no quiere decir que es menos real, es real. Y entonces Pablo dice que hay una lucha entre los seres humanos y estas potestades, le llama potestades que dominan el mundo de las tinieblas, los llama Pablo. Entonces nos dice, hay que ponernos toda la armadura de Dios para hacerle frente a las artimañas, a las mentiras y los engaños del diablo. Entonces debemos de vestirnos con la armadura de Dios, que fue la que leímos. Y en la armadura de Dios vamos a encontrar ciertas cosas de las cuales vamos a rescatar los principios que hay allí. Entonces dice a partir del versículo 14, el cinturón de la verdad. La verdad es lo primero con lo cual nosotros hacemos frente al enemigo. Una vida íntegra, una vida de verdad, porque en medio de las mentiras, y la Biblia dice que Satanás es el padre de las mentiras, cuando decimos mentiras tendemos a enredarnos en la vida, tendemos a enredarnos con otros, porque el que dice una mentira, para sostener esa mentira tiene que decir otra y otra y otra, y se va volviendo una telaraña y un mundo de mentiras imposibles de sostener. Y ahí es donde el enemigo y las fuerzas de las tinieblas se aprovechan de eso. Y por lo tanto, la palabra nos enseña a caminar en verdad. Eso es lo primero, andar
con la verdad, decir la verdad en todas las cosas, a las personas que están cerca, a los familiares, a los hijos, decir la verdad de las veces incluso en las que fallamos y necesitamos reconocerlo y hablar con la verdad y no ocultar las cosas de las cuales el enemigo puede tomar ventaja después. En los negocios, tantas cosas. Y me acuerdo a veces Abigail que en el colegio le dice a veces mentiras a las profesoras porque se le olvidó una tarea. Entonces esconde el cuaderno y le dice a los profesores que se le quedó el cuaderno en la casa, pero que sí hizo la tarea. Y le he enseñado mucho, ve y le dices a tu profesora que se te olvidó. Es mejor caminar y hablar con la verdad. Y las veces que lo ha hecho, las profesoras han entendido y le han antes agradecido que ha hablado con la verdad. En todas las cosas debemos de hablar con la verdad. La primera forma en la cual nosotros peleamos contra Satanás y los demonios que dominan en las tinieblas es la verdad. Después sigue diciendo del cinturón de la verdad, dice la coraza de justicia. La justicia es otra cosa. Ahora, no es nuestra justicia en la que nosotros creemos que hay que darle a cada uno según se merece y usamos el ojo por ojo y el diente por diente. Debemos de armarnos con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios requiere que muchas veces a las personas que incluso ni siquiera se han arrepentido de las cosas que nos han hecho malas, les perdonemos, porque así es Dios con nosotros y esa es la justicia de Dios. Muchas veces Dios nos perdona de pecados que nosotros no hemos confesado o de pecados que nosotros ni siquiera nos hemos dado por enterado que hemos pecado y Dios nos perdona de eso. Entonces, cuando dice la justicia debe ser algo que gobierne tu vida, no está refiriéndose a la justicia humana, está refiriéndose a la justicia de Dios. Muchas veces nos agravian y nosotros tenemos todo el derecho delante de nuestra justicia de reclamar y ser reparados. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios preferimos dejarlo al Señor y decir que Dios haga justicia en este caso. Y preferimos la justicia de Dios por encima de la justicia de los hombres. Entonces nos invita a buscar la justicia de Dios para combatir al enemigo, para combatir a ese enemigo que nos está diciendo muchas veces a nosotros, véngate, tienes que vengarte porque te hicieron mal y es justo que te vengues y es justo que al otro le vaya mal, pero no es como Dios mira las cosas y debemos de armarnos con la justicia para vencer a Satanás y a las huestes de maldad, como lo dice Pablo en este pasaje. Entonces, la verdad, la justicia, y dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y esa es la tercera cosa con la cual nosotros combatimos a Satanás, proclamando el Evangelio de la paz, proclamar el Evangelio de Jesús. Y hemos hablado mucho y he enseñado mucho en otras meditaciones que evangelizar y hablar del Evangelio no es simplemente hablar, es mostrar y reflejar con la vida. Cuando nos enseña a proclamar el Evangelio de la paz, nos está diciendo primero debes de vivir ese Evangelio. Si Jesús dice en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, que hay que perdonar 70 veces 7, bueno, hay que vivir eso antes de proclamarlo a otros, antes de enseñarlo a otros. Si Jesús dice que hay que dar de comer al hambriento, hay que vestir al que está pasando frío, hay que ayudar al necesitado, bueno, primero es vivir eso antes de ir a proclamarlo. Y a eso se refiere Pablo cuando dice calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La tercera herramienta que tenemos para vencer al enemigo es vivir una vida conforme al Evangelio y de esa manera proclamarlo a otros. También dice el escudo de la fe, inevitablemente tenemos que tener fe en Dios, en que Dios ha vencido y en que Dios pelea por nosotros. Y de esa manera vencemos al enemigo, con fe en Dios. Siempre estamos con nuestros ojos puestos en Dios. Y dice finalmente el casco de la salvación, supremamente importante estar seguros de nuestra propia salvación, de que Dios nos ha llamado para una vida eterna y que sin importar las mentiras y las artimañas de Satanás, Dios nos ha prometido vida eterna. Y en esa seguridad de salvación podemos pelear contra Satanás. Vamos en la quinta y la última, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La sexta herramienta que tenemos para combatir a Satanás es la palabra de Dios. Por eso meditamos todas las noches en la palabra. Por eso hacemos en nuestros devocionales meditando en un versículo, leyendo la Biblia
y por eso nos reunimos en las reuniones familiares a predicar la palabra, porque debe ser la palabra la que guíe nuestras vidas. De esas 6 maneras es que luchamos contra Satanás, que luchamos contra las huestes de maldad. Y note que es algo que depende de nuestra vida y de nuestra forma de vivir. No es algo que depende de cuánto gritemos, atemos, desatemos, reprendamos. No depende de eso. Depende realmente de cómo nosotros vivimos nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, y así logramos vencer al enemigo y a las tinieblas en nosotros. Le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos ayúdanos a vestirnos con toda la armadura del Espíritu, con lo que nos enseña tu palabra en Efesios. Enséñanos a que no solamente nos apropiemos de esas cosas, sino que realmente nos vistamos, realmente sean parte nuestra, de nuestro diario vivir. Señor, la verdad, la justicia, proclamar el Evangelio, la fe, la palabra. Enséñanos a vivir con eso, a que sea nuestra forma de vida y que de esa manera podamos ahuyentar al enemigo y ser victoriosos en el nombre de Jesús. Más allá de gritar, más allá de reprender, de atar y de desatar, llévanos es a vivir una vida conforme a lo que tu palabra enseña y que así reflejemos tu amor y tu misericordia y tu victoria en la cruz. Señor, te damos gracias una vez más, dándote gracias por el mes de octubre, pidiéndote por el mes de noviembre. Bendícenos y sorprende a todos tus hijos con tus bendiciones celestiales. Y bendice esta nueva semana que empezamos de tu mano. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y deseo para todos ustedes que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.